Buen día, chicos, ¿cómo están? Bueno, en la clase de hoy estamos comenzando una nueva parte de la unidad uno. ¿Sí? Ya hablamos de la política, ahora vamos a hablar del poder. Un tema muy interesante que nos va a llevar algunas clases porque además de ver todo lo que es conceptual, que lo vamos a ver hoy, después vamos a ver análisis que hicieron diferentes politólogos, sociólogos, ¿sí? Filósofos. Entonces, recuerden, no recuerden nada, es la primera vez que lo ven. Les voy a dejar este cuadro para que copien en la carpeta, ¿sí? Como siempre, el cuadro resumen, a partir del cual van a tomar apuntes, ¿sí? Entonces, fíjense la cantidad de cosas que están relacionadas al poder. Por un lado, y por acá vamos a empezar, vamos a diferenciar algunos conceptos, ¿sí? Vamos a, primero, obviamente, a definir el poder y después diferenciar lo que es el poder de la legitimidad, autoridad, dominación y disciplina, ¿sí? Y después vamos a diferenciar también los conceptos para no confundirnos. No es lo mismo hablar de tipos, de elementos, instrumentos, que de formas y agentes, ¿sí? Sobre todo es importante diferenciar tipos de formas, ¿sí? Para poder identificarlas, sobre todo en un texto. Entonces, si hablamos de poder, vamos a estar hablando siempre de una relación social, porque si hablamos de poder sucede entre dos personas o entre una persona y un grupo de personas, ¿sí? Quizás si yo les digo dónde hay poder, dónde ven una relación de poder, ustedes me pueden decir que a nivel de gobierno lo vemos en el presidente y todos los ciudadanos, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense que acá en el cuadro dice, el poder es una relación social que implica, ¿sí? Una relación de mando y obediencia, o sea, hay alguien, una autoridad, ¿sí? Que manda y hay una población que obedece, en este caso de el presidente, ¿sí? Por eso es que esta relación implica una capacidad de influir en la conducta de otros, ¿sí? En las próximas diapositivas vamos a ver que hay un sociólogo que es Max Weber que da otra definición de poder. Sí es parecida, pero le da un poco más de importancia a esta relación de mando y obediencia. ¿Sí? Entonces, saber que cuando hay una relación de poder hay una capacidad de alguien, ¿sí? Que tiene de influir en otra persona. ¿Para qué? Para que modifique, para que cambie su conducta, ¿sí? Para que obedezca. En este caso, si nosotros pensamos en el presidente actualmente, es muy fácil ver esta relación de mando y obediencia en el discurso cuando se inauguró la cuarentena, ¿sí? Piensen que cuando dio ese primer discurso con el anuncio, dijo, deberán someterse a partir de la fecha o a partir de las 12 horas al aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿sí? Deberán someterse, usa esa palabra, ¿sí? Muy importante y esto lo vamos a ir haciendo en esta materia, ¿sí? Ir analizando los discursos, son muy ricos los de los presidentes políticos, ¿sí? Sea quien sea. Entonces, cuando dice deberán someterse, es que no nos da opción. No es que si quieres salir, si no quieres salir, si quieres te quedas en tu casa y si no, no te quedas en tu casa. No, ¿sí? Es una obligación. ¿Sí? Todos lo tenemos que cumplir y tiene carácter de ley porque se firman decretos a partir de todos esos anuncios. ¿Sí? Decretos presidenciales que tienen carácter de ley. Entonces hay que cumplirlo. ¿Sí? Entonces es un caso claramente donde vemos una relación de poder. ¿Sí? En las esferas más altas del gobierno para con la población, del presidente también con sus ministros, tiene la capacidad de despedirlos cuando considere que no cumplan su función correctamente, ¿sí? Entonces, esa es la forma más clara de ver el poder, ¿sí? En las altas esferas de la política. Pero si piensan en la vida cotidiana, continuamente vemos relaciones de poder. ¿Dónde? Piensen, ¿sí? ¿Dónde vemos relaciones de poder? En casa, ¿sí? Ustedes consideran que su mamá, su papá tienen autoridad, por eso vamos a ver qué significa, tienen autoridad sobre ustedes, ¿sí? Y ustedes tienen que obedecer lo que ellos dicen. Se pueden rebelar algún día, pero ¿cuánto les puede durar? Tienen que vivir en esa casa, tienen que convivir, ¿sí? Y saben que su papá y su mamá les dan órdenes porque quieren lo mejor para ustedes, ¿sí? Entonces es también una relación de poder, ¿sí? Que se da ahí, porque ustedes obedecen. ¿Sí? Alguien manda y ustedes obedecen, ¿sí? En la escuela vemos otra relación de poder. Los profesores con ustedes, ¿sí? Los profesores a veces mandan, cuando retan, cuando ustedes se portan mal y ustedes tienen que obedecer
porque si no, tienen una sanción, ¿sí? Y acá la sanción la vamos a relacionar con la disciplina, ¿sí? Entonces, ahí en la escuela vemos esta relación de poder. También la vemos con los directores hacia los profesores, o los directores también hacia ustedes, ¿sí? Es una relación también que se da de poder, directores, profesores, profesores, alumnos, ¿sí? Ojo, estamos hablando de poder, después vamos a diferenciar, esto no sería lo mismo que estemos hablando de una relación de dominación, ¿sí? Si hay una relación de dominación en casa o en la escuela y no es una situación muy democrática que digamos, ¿sí? Relaciones de poder se dan en todos lados, ahora relaciones de dominación no, ¿sí? Ya es más fuerte hablar de una dominación, ¿está? Entonces, dijimos que vamos a diferenciar estos conceptos, ¿sí? Quedó claro cuál es el concepto de poder. Siempre que haya una relación social de mando y obediencia, estamos hablando de poder. Y vamos a empezar a diferenciar los conceptos relacionados, ¿sí? Vamos, entonces, bueno, acá les dejo simplemente escritos, o se los voy a pasar. Estamos hablando de una relación de poder, ¿sí? Y entonces vamos acá, legitimidad y legalidad, ¿sí? Vamos a primero distinguir estos términos que están relacionados al poder, ¿sí? Pero primero tenemos que distinguir qué significa cada uno. Cuando hablamos de la legalidad, sí o sí estamos hablando, como dice acá, de algo que se encuentra dentro del marco de la ley escrita, ¿sí? Y que la sociedad tiene que acatar. Un ejemplo de la legalidad es este decreto que estábamos mencionando recién, ¿sí? El decreto que inaugura la cuarentena o aislamiento social, ¿sí? Pero otra ley, por ejemplo, es la forma en que acceden al poder los presidentes, que es a través del voto, ¿sí? Entonces hay una ley electoral y esa es fundamental para la democracia, ¿sí? Esa ley. Por la ley del voto secreto, universal, obligatorio, todos tenemos derecho y obligación de ir a votar, ¿sí? Entonces, cuando asume un presidente, está asumiendo en el marco de la legalidad. Si lo hace a través de un golpe de Estado, no es legal, ¿se entiende? No es legal porque no está dentro de la Constitución, porque no forma parte de las leyes de Argentina, ¿sí? Entonces, si asume un presidente con el voto de todos, es legal, pero a su vez es legítimo, ¿sí? Porque dice que la legitimidad significa que algo, una situación, circunstancia o fenómeno, son correctos y apropiados de acuerdo a los parámetros que los diferentes sistemas de leyes y normas establecen para cada caso, ¿sí? Así, la legitimidad de un acto o de un proceso se hace presente cuando, para llevar tal acto o proceso, se siguen las normas preestablecidas. O sea que en base a lo que leímos hasta acá, ¿sí? La legitimidad estaría basada en el principio de legalidad, ¿sí? O sea, en el caso que estamos analizando, un presidente asume mediante el voto de la gente, es legal, ¿sí? Y como asumió en base a una ley que todos conocemos y que todos acatamos, su presidencia tiene que ser legítima. ¿Qué significa esto? Que aquellos que no votaron por el presidente que gobierne actualmente no pueden hacer lo que quieran, ¿sí? No pueden desacatar las leyes, no pueden oponerse todos los días, continuamente a todas las decisiones que toma el presidente. Tienen que acatar todas sus órdenes al igual que los que votaron, ¿sí? Porque el presidente va a representar a todos sus ciudadanos, ¿sí? No solamente a los que lo votaron. ¿Se entiende? Entonces es legal porque asumió por el voto de la gente, pero también es legítimo porque la gente lo apoya, ¿sí? Entonces cuando hablamos de legitimidad, estamos sobre todo hablando del apoyo, ¿sí? Y de la creencia en esa autoridad que tiene el presidente a través del voto, ¿sí? Todos lo vamos a apoyar en su gestión. Más allá, obviamente, de que en la democracia es muy rico y muy beneficioso que haya críticas, ¿sí? Que permitan mejorar el gobierno. Pero no estamos hablando de algo que sea continuo, ¿sí? Que no le pongan palos en las ruedas todo el tiempo a un presidente o el gobierno que sea, ¿sí? Entonces es legal y también es legítimo por el apoyo que le tiene que dar la gente basado en las leyes. Ganó las elecciones, listo, ¿sí? Ahora hay que respetarlo. ¿Estamos? Entonces, en esos conceptos se basa la legalidad y legitimidad.
Obviamente están relacionados al poder porque en este caso estamos hablando de la legalidad y legitimidad de un presidente, ¿sí? Si vamos a los otros conceptos, esto es fundamental, esta diapositiva que la copien en su carpeta, fundamental diferenciar estos conceptos: poder, autoridad, dominación y disciplina, ¿sí? ¿Y por qué decimos poder de vuelta? Nosotros habíamos analizado en la diapositiva del cuadro que poder es la capacidad de influir en la conducta del otro, ¿sí? Max Weber, este pensador, ¿sí?, cambia un poquito el concepto y dice que poder es imponer, ya no está hablando de influenciar, ¿sí? Ven que sube un grado más, dice. El poder es la capacidad de imponer la voluntad propia contra cualquier tipo de resistencia, ¿sí? O sea que hace una definición más completa. Ya no es influir en la conducta de otros, sino imponer nuestra voluntad, imponer lo que nosotros queremos hacer frente a cualquier resistencia que pueda existir, ¿sí? Aplica lo mismo para el caso que estábamos diciendo recién. Asumió Alberto Fernández como presidente, ¿sí?, a fines del año pasado, aunque la oposición, ¿sí?, el Partido Obrero, la izquierda, el PRO, ¿sí?, o Junto por el Cambio, se opongan a las medidas que tome, frente a toda esa resistencia, Alberto Fernández va a seguir gobernando, ¿sí?, porque tiene que imponerse frente a todas las críticas para el bien común, ¿sí?, para seguir gobernando para todos. ¿Está? Ahora, el término autoridad está relacionado al de poder, ya que refiere al poder que ejerce alguien con ciertas capacidades y cualidades reconocidas por los demás que hacen que acepten la relación de mando, ¿sí? Y acá vuelve a lo que analizamos antes de la legitimidad. Dice: la creencia en la autoridad de una persona, grupo o institución se denomina legitimidad, ¿sí? Lo habíamos nombrado antes. Entonces, cuando hablamos de autoridad, estamos diciendo que nosotros reconocemos que una persona es importante, o sea, a nivel nacional reconocemos al presidente como superior a nosotros, o en casa reconocemos que nuestro papá y nuestra mamá son nuestra autoridad, ¿sí? Y que por eso la tenemos que obedecer. Estamos reconociendo a una persona como superior, ¿sí? Y por eso lo llamamos autoridad. Reconocemos al director de nuestra escuela como una autoridad, ¿sí? Pero nosotros creamos ese concepto, porque a raíz de su cargo, de sus funciones, en la casa, en la escuela, a nivel país, ¿sí?, por sus funciones reconocemos que esa persona es más importante o superior que nosotros, ¿sí? En cuanto a, tenemos que obedecerle, ¿sí? Ahora, el término dominación, Weber lo define muy parecido al de poder, ¿sí? Dice que también se va a basar, yo acá lo simplifiqué, pero está definiendo dominación de la misma forma que poder. Dice: es la capacidad de imponer la voluntad propia contra cualquier tipo de resistencia, pero logrando la obediencia a un mandato, ¿sí? Acá hasta acá estarían dentro de la definición de poder, porque nosotros también analizamos que el poder es una relación de mando y obediencia, ¿sí? Y él acá usa la palabra de obediencia, pero a un mandato, ¿sí? Fíjense que agrega a un mandato, ¿está? Por lo tanto, cuando hablamos de dominación, según Weber, vamos a estar hablando de relaciones de poder a nivel de gobierno, ¿sí? Porque hablamos de un mandato, estamos hablando de el gobierno de un presidente, de un gobernador, de un intendente, de un ministro, ¿sí?, de un juez. Entonces, por eso cuando habla de dominación, él va a caracterizar, y lo vamos a ver en detalle en la clase que viene, ¿sí?, va a analizar esta relación de gobierno, ¿sí? Porque dice, y termina la clasificación diciendo que esta dominación se sustenta en un cuadro administrativo. El cuadro administrativo es el sistema por el que está organizado nuestro gobierno, ¿sí? Hay ministerios, dentro de los ministerios hay todo un sistema burocrático, ¿sí?, eh, de organización de leyes, decretos, papeles, ¿sí?, que hay que completar, requisitos que tienen que cumplir los de determinados cargos, ¿sí? Bueno, todo eso de cómo se organiza el gobierno con sus ministerios es el cuadro administrativo, ¿sí? Entonces, para dejar claramente que cuando hablemos de dominación, vamos a estar hablando de los gobiernos, ¿sí?
Y él va a distinguir después. Si volvemos acá en el resumen, ¿sí? Verán que vamos a ver que él distingue tres tipos de dominación: una tradicional, una legal y una carismática, de acuerdo a las características históricas que fue analizando en los diferentes gobiernos, ¿sí? Por ejemplo, una carismática va a ser la presidencia de Perón, ¿sí? Pero vamos a dejarlo para la clase que viene. ¿Estamos? Entonces, y nos queda un concepto para diferenciar, que es el concepto de disciplina. ¿Sí? De vuelta, va a decir es imponer la voluntad propia contra cualquier tipo de resistencia, pero ¿de qué forma? De forma rápida, o sea, pronto, simple y de forma automática. ¿Sí? Entonces, este concepto es también fundamental entenderlo. ¿Sí? Cuando la relación de disciplina sería una relación de poder, pero sí que cuando la obediencia se logra rápidamente y de forma automática. ¿Sí? ¿Cuándo sucede esto? Por ejemplo, cuando hay disciplina, bueno, podría ser en el caso que dijimos de la escuela. Hay una sanción, ¿sí? Hay un reglamento de convivencia y si no se cumple va a haber una sanción, ¿sí? Por no cumplirla. Entonces hay un determinado disciplinamiento en la escuela. Se tienen que obedecer determinadas órdenes porque si no hay consecuencias, ¿sí? Piensen en eso. Si no se obedece hay consecuencias cuando hablamos de disciplina. ¿Y en qué otro lugar? Sí, perdón por hacer esta relación, pero en otro lugar donde claramente se ve el disciplinamiento es en las cárceles. ¿Sí? Hay un determinado horario, las celdas no se abren en cualquier momento, los presos están encerrados, ¿sí? Y hay determinados horarios para comer, para salir al patio, ¿sí? Entonces ahí se ve claramente un disciplinamiento. Tienen que obedecer de forma rápida y automática, ¿sí? Porque si no, obviamente van a tener las consecuencias de la ley, ¿sí? Estos presos. Bien, entonces, vamos a la parte del cuadro, ¿sí? Acá vamos a pasar a explicar antes de las formas, a ver los tipos, ¿sí? Porque quería explicar acá que los tipos y los elementos están totalmente relacionados, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Hay tipos de poder que son económicos, un tipo de poder ideológico y un tipo de poder político, ¿sí? Pero ¿en base a qué determinamos si un poder es de tipo económico, es de tipo ideológico o es de tipo político? ¿Sí? Lo determinamos en base a los elementos e instrumentos que usa esa determinada persona para ejercer ese poder, ¿sí? Es decir, si estamos hablando de un poder económico, estamos hablando, por ejemplo, de Tinelli, ¿sí? Que tiene un montón de propiedades, de bienes, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, el económico está relacionado a estos bienes, ¿sí? Que tengan, pueden ser cualquier tipo de capital, ¿sí? Que tenga una persona, ¿sí? Cuando hablamos de un tipo ideológico, está basado en las ideas o tradiciones, ¿sí? El elemento es este, en las ideologías, tradiciones que tenga una persona o un grupo de personas en determinado momento, ¿sí? Por ejemplo, podemos mencionar a Hitler, ¿sí? Recuerden, lo vimos el año pasado, Hitler, toda la política contra los judíos, ¿sí? Estaba basada en su ideología de racial, ¿sí? De superioridad racial, de creer que hay razas superiores y hay razas inferiores, y dentro de que las razas inferiores estaban los judíos, los homosexuales, ¿sí? Entonces va a ir contra todas ellas. Entonces la ideología de superioridad racial, ¿sí? Que era la raza aria, para el caso de Hitler, y la ideología del espacio vital, de que Alemania tenía que recuperar todos los territorios que había perdido a lo largo de su historia, lo van a llevar a meterse en una Segunda Guerra Mundial y lo van a llevar al Holocausto, ¿sí? Entonces, su parte de su poder está basado en este poder ideológico, ¿sí? En el poder de retornar a la raza aria, ¿sí? Eh, bueno, también acá, o sea, el ideológico lo vemos en cualquier partido político también, ¿sí? Que tienen su fundamento de ideas, ¿sí? Tienen ciertas características, sobre todo.
Y después tenemos un tipo de poder político, ¿sí? Que es el que lo vemos claramente todos los días en las acciones que toma el presidente, sus ministros, ¿sí? ¿Por qué? Porque los elementos que fundamentan este tipo de poder son las leyes, el afecto, la fuerza física. Las leyes ya lo trabajamos, ¿sí? Creo que quedó claro. El decreto de que inicia la cuarentena, ¿sí? Este decreto está mostrando un tipo de poder político, ¿sí? Solamente el presidente lo puede hacer y puede firmar ese decreto. Por otro lado, tenemos el afecto, ¿sí? Hay muchos que obedecen a un mandato porque le tienen afecto al presidente, ¿sí? Sea quien sea. Y después hay otros que obedecen, ¿sí? Porque el Estado es el que tiene la fuerza física, ¿sí? El Estado es el que tiene la potestad y que puede ordenar la fuerza física. ¿Qué es la fuerza física del Estado? ¿Sí? El que lo tenemos como un agente de poder, la gendarmería, la policía, el ejército, ¿sí? La fuerza aérea. Estamos, entonces, como tiene esas estructuras, ¿sí? Bajo su poder, que son la policía, la gendarmería, etcétera, los usa sobre todo para tener el control del Estado, para controlar a la población cuando haga una huelga, por ejemplo, tiene la potestad de mandar a la gendarmería a controlar, a la prefectura, ¿sí? De acuerdo a donde surja el conflicto, el Estado puede mandarlo para controlar los conflictos. Pero también están para ofrecer seguridad a la población, ¿sí? Entonces, es tener la potestad de esas fuerzas, ¿sí? Organizarlas al presidente significa que tiene un poder político fuerte, ¿sí? Porque tener todos esos elementos, la policía, la gendarmería, el ejército, bajo su jurisdicción, ¿sí? Bajo su mandato, es súper importante, ¿sí? Entonces, ahí diferenciamos los tipos y los elementos, ¿sí? Están relacionados. Si ahora vamos a las formas de ejercicio de poder, ¿sí? Vamos a tener tres formas de ejercer el poder. ¿Cómo se ejerce ese poder? A través de la persuasión, de la manipulación y de la coerción, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver cada uno de esos conceptos. A ver. Ah. Entonces, formas de ejercicio del poder. Cuando hablamos de la persuasión, ¿sí? Estamos hablando, y esta palabra es fundamental, de diferenciar esto, ¿sí? Cuando hablamos de persuasión, lo que intentamos hacer es convencer al otro de que cambie su conducta, ¿sí? Pero cuando hablamos de la manipulación, ya estamos dirigiendo la conducta del otro sin que esa persona se dé cuenta, ¿sí? Entonces es fundamental diferenciar estos conceptos, convencer y dirigir, ¿sí? No es lo mismo. Entonces analicemos cada uno. Cuando hablamos de la persuasión, estamos hablando de que una persona, ¿sí? Nos está tratando de convencer de que cambiemos una conducta porque está mal, ¿sí? Bueno, acá del ejemplo que, por ejemplo, sus padres cuando podían salir a algún boliche, a algún bar, ¿sí? O juntarse en una casa, les decían no tomen alcohol porque les hace mal, ¿sí? Entonces, es un consejo que te dan tus padres, no tomes alcohol porque te puede hacer mal. Están tratando de convencerte de que no tomes alcohol, ¿sí? O cuando ustedes no hacen la tarea. Hace la tarea porque si no te vas a atrasar, ¿sí? Bueno, ahí estamos hablando de una persuasión. Hay un intento de convencer de que vuelvan a las tareas, ¿sí? Ahora, no es lo mismo, y acá estaríamos entre la persuasión y la manipulación, cuando por ahí sus padres, y que es muy común, les dicen, hace la tarea, estudia, porque si no te saco el celular, porque si no te saco la Play, ¿sí? Bueno, ahí estamos en el medio de las dos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos un instrumento en el medio, ¿sí? Que les da poder, en este caso el celular, ¿sí? En la Play. Entonces ahí ya hay un intento de manipular con algún elemento que a nosotros nos interesa, ¿sí? Pero porque digo, no llega a ser una manipulación, porque nosotros en ese caso nos damos cuenta de que nos quieren sacar el celular. Entonces obedecemos porque nos damos cuenta de eso. Cuando hablamos de la manipulación, la persona generalmente no se da cuenta de que la están manipulando.
¿sí? No se da cuenta. Es algo subliminal. Entonces, repasemos. Manipulación es el intento de dirigir, directamente de cambiar la conducta de una persona que haga determinada cosa, ¿sí? Sin que se dé cuenta. Y lo de esto es la publicidad. Entonces, ahora vamos a ver unas publicidades para que vean cómo sucede esto, ¿sí? Pero antes pasemos a coerción, así ya terminamos con esta diapositiva. ¿Sí? Y bueno, la coerción no es otra cosa que lo que hablamos recién. Son las fuerzas que tiene el Estado. ¿Sí? Dice, coerción es cuando se obliga a alguien a comportarse de determinada manera por la fuerza. Este es el término central para entender la coerción. ¿Sí? La coerción es el uso de la fuerza. Y contra su voluntad. Se acepta el mandato para evitar un castigo o una pérdida importante. ¿Sí? Obviamente estamos hablando de mandato. Cuando hablamos de coerción, se usa sobre todo a nivel del Estado. ¿Sí? Para evitar un castigo sería para evitar ir preso. Si vos no cumplís con lo que dice la ley, ¿sí? O si te rebelas en medio de la calle, vas a ir preso. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de coerción, repito, estamos hablando del uso de la fuerza por parte de estos instrumentos que tiene el Estado, que son la policía, la gendarmería, el ejército. ¿Sí? Pero me parecía interesante analizar ahora la manipulación, porque si no es difícil de entender cómo que no nos damos cuenta que nos quieren manipular, ¿sí? Cómo no nos damos cuenta de que quieren que hagamos algo, ¿sí? Que compremos algo, en este caso, que cambiemos nuestra conducta, ¿está? Entonces, les voy a mostrar algunas publicidades, ¿sí? Y vamos a ir analizándolas. Vamos con... ¿Por qué no llamó desde su casa? Porque estaba la fonoaudióloga. ¿Pero no tiene el celular? Sí, pero no me andaba. ¿Podemos verlo? Sí, pero cuidado porque se le sale la tapita de atrás. Por eso a veces no funciona, porque se le sale la batería. Y yo lo trato de pegar con cinta malar. Tampoco la puedo sacar. Porque el otro día cuando intenté despegarla, arranqué la tecla C. Pero igual no importa. Porque lo aprieto con un palito, con un tronquito, lo primero que encuentro en el piso. Yo sé que quizás no sea el celular más moderno, no saca fotos, no tiene MP3. A veces mando mensajes del bolsillo para que la gente no lo vea. Pero bueno, lo heredé de mis viejos. ¡Inocente la pucha, amigo! Si tenés un celular que te da vergüenza, cámbialo por uno con MP3 Internet móvil, manteniendo tu número. Bueno, acá vemos claramente una publicidad un poco manipuladora, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos viendo que se lleva a juicio a un chico porque supuestamente no le mandó un mensaje a la mamá avisando que había llegado a determinado lado. ¿Por qué no le manda? Y sí, porque me funciona mal, no puedo. Y si muestra el celular y a todo le da vergüenza el celular que tiene. Si es un celular viejo, que funciona mal, que le falta alguna tecla. Entonces están diciendo, si te termina, ¿sí? El spot publicitario diciendo, si tenés un celular que te da vergüenza, cambialo en personal, ¿sí? O sea, te están manipulando para que vos te identifiques con, dice, uy, mira, mi celular también tiene la pantalla rota, le anda mal el táctil, sí, le anda mal la cámara, y lo tengo que cambiar, porque si no a todos les va a dar vergüenza, ¿sí? Que me vean con este celular. Que están tratando de hacer esa relación para que ustedes salgan a renovar su celular comprando uno nuevo, ¿sí? Vamos a ver otra. En una época de decisiones poco inteligentes, alguna decisión inteligente. Fivertel promoverá los 3 megas a solo 34 pesos por mes. Llama y suscríbete. Fivertel, el poder de Internet. Bueno, otra publicidad, ¿sí? ¿Qué está diciendo? Esta quizás es más difícil de interpretarla. Está diciendo,
En una termina, ¿no? Después de las imágenes que vemos, dice, en una época donde se toman malas decisiones, ¿sí? Dice, toma una buena decisión contratando Fivertel, este servicio de internet. ¿Y qué estaba diciendo? O sea, que las imágenes que mostraban antes decía, qué bolú, y mostraban, ¿sí? O sea, qué tonto que sos por caminar descalzo en la playa cuando hace mucho calor, ¿sí? Nos quemamos los pies, ¿sí? Al otro se le cae el pancho, ¿sí? O lo salpica una ballena, bueno, todas cosas desafortunadas que le pasan a la gente todos los días y dicen, sí, o sea, ¿cuál es la relación? Nos presentan todas esas imágenes de gente que les pasan cosas desafortunadas por tontas, supuestamente, ¿sí? Entonces dice, en un mundo donde se toman decisiones tontas, dice, vos no seas tonto y contratás Fivertel. Por lo tanto, nos están diciendo que si nosotros no contratamos ese servicio de Internet, somos unos tontos, ¿sí? O sea que ven que están también manipulando nuestra conducta creyendo, o sea, de manera graciosa, ¿no? La tomamos esto de que, uy, sí, a mí me pasó ir caminando y quemarme en la playa, soy un tonto, ¿sí? Dice, bueno, a ver, tengo que contratar Fivertel. Son cosas que, bueno, nosotros no creemos que son tan profundas, pero sirven para eso las publicidades, ¿sí? Para manipular nuestra conducta, ¿sí? Entonces, bueno, con esto terminamos, ¿sí? Las formas de ejercicio de poder, analizamos, eh, y acabamos de analizar la manipulación, ¿sí? Bueno, y de agentes de poder, que lo teníamos acá, ¿sí? Cuando hablamos de agentes, estamos hablando del Estado, ya vimos por qué es un gran agente de poder, ¿sí? Porque tiene la fuerza física, la coerción, la gendarmería, la policía, ¿sí? El poder económico, bueno, también vemos que es fundamental como agente de poder, o sea, quién ejerce. Cuando hablamos de agente estamos diciendo quién ejerce. Ahora repasamos un poquito. Entonces, poder económico ejercen influencia sobre el resto de la población y sobre el Estado usando diferentes medios, ¿sí? Generar o reducir puestos de trabajo, controlar precios, financiar organizaciones. O sea, estamos hablando de las grandes empresas que dan trabajo, ¿sí? Por eso es que ejercen poder. Y después los medios de comunicación. Bueno, lo acabamos de ver con las publicidades, ¿sí? Se los denomina el cuarto poder. Luego el poder ejecutivo, legislativo y judicial, por su enorme capacidad de influir en el comportamiento de las personas. Deciden la información que se muestra, moldean las opiniones sobre los hechos y difunden las imágenes y modelos a imitar. Y sobre todo hoy, a los medios de comunicación de la televisión, de la radio, se les suman los de Internet y es fundamental. Eh, Habrán escuchado de las fake news que surgen todo el tiempo, ¿sí? Más con esto del coronavirus, que se produjo en un laboratorio, ¿sí? Que fue creado por Estados Unidos, que fue creado por China, bueno, son todas ejemplos de fake news, ¿sí? Que es decir, que no están basados en una comprobación empírica, ¿sí? No tenemos forma de comprobarlo, simplemente son teorías que surgen por ahí y se difunden como si fueran ciertas, ¿sí? Así con un montón de cosas. Y muchas veces llegan hasta los noticieros, ¿sí? Entonces, por eso es que tienen los medios de comunicación, sea la TV, la radio, internet, tienen gran influencia sobre las personas, ¿sí? Por eso se los considera un agente de poder. Entonces, para cerrar, repasemos esto que estábamos viendo recién. Cuando hablamos de formas, ¿sí? Estamos hablando sobre todo de cómo se ejerce el poder, ¿sí? Cuando hablamos de formas, hablamos del cómo. Vamos a agregarlo, ¿sí? Hablamos del cómo se ejerce el poder, ¿sí? Cuando hablamos de instrumentos, estamos hablando de qué cosas ejercen el poder, ¿sí? Cuando hablamos de agentes, estamos hablando de quién ejerce ese poder, ¿sí? ¿Quién ejerce ese poder? ¿Estamos? Entonces esto nos va a ayudar a acordarnos cuando tenemos que estudiar qué cosas ejercen el poder, los bienes, las ideas, las tradiciones, las leyes, cómo se ejerce el poder, persuadiendo, manipulando, ejerciendo la fuerza. ¿Quién ejerce el poder? El Estado, las empresas, los medios de comunicación. ¿Sí? Bien, entonces hasta acá llegamos el día de hoy. En la clase que viene haremos alguna actividad y después seguiremos con estos análisis de políticos, ¿sí? Que hicieron Maquiavelo, Hobbes, Weber y Foucault. ¿Estamos? Bueno, que tengan una linda mañana y nos seguimos viendo, ¿sí? El viernes.